Y bien, estamos ahora con el congresista Carlos Cruz. Hay toda una discusión acerca de techo propio. Él tiene una iniciativa que ha presentado, una iniciativa de ley. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Bueno, comencemos con los datos básicos. Techo propio, ¿cuántas viviendas se ha construido con techo propio hasta ahora? Van más o menos 20.000 viviendas desde que se creó en el año 2003. Techo propio tiene varias modalidades. Una es una modalidad que es en sitio propio, es decir, una persona que, pobre por supuesto, que ya tiene un terrenito, que lo ha conseguido después de años de pelear su propiedad, tiene ahí una vivienda precaria, generalmente de esteras, y saca esa vivienda de esteras y le construye una vivienda de material noble con agua, desagüe, baño. Hay una serie de exigencias mínimas que se le exigen a la casa. Ese sitio propio, si se construye en el sitio que uno ya tiene. Y la modalidad de vivienda nueva es que un constructor agarra un terreno muy grande y construye 100, 200, 1000 o 2000 casas de interés social y las coloca. Esas son las dos modalidades que hay. En el gobierno anterior empezamos la modalidad de vivienda nueva, empezamos por ahí. En el caso de vivienda nueva, el bono viene a ser un 30 o 40% del valor de la vivienda, las familias ponen 10% y el saldo es un crédito que da la banca privada. En el caso de sitio propio, unas modificaciones que hicieron, que quizás fue extrema, la cuota inicial viene a ser 3 o 4% del valor de la vivienda, que quizás fue muy bajo, quizás debiera llevar esa cuota inicial a 10%, pero no 70% como plantea el MEF, ¿no? Que después podemos conversar las razones por las cuales el MEF plantea eso y me las ha comentado. Entonces, en sitio propio se paga un 3-4%, y el subsidio viene a ser el 96-97% restante, tomando en cuenta que las familias también aportan el terreno, ¿no? Que eso no está en esa contabilidad. Si contabilizamos el terreno más la cuota inicial que ponen, quizás ponen 15-20% el valor de la vivienda. Pero de todos modos, no es un subsidio demasiado alto. Es muy alto, sí. Porque hay pobres tan pobres que no pueden poner nada. Además que, Jaime, 20.000 viviendas es nada comparado con lo que hay que hacer. Claro. Es decir, todavía estamos empezando. Todavía hay una gran masa de gente pobre que no está abajo de la pirámide, que puede pagar un 10% de cuota inicial. Y generalmente estos programas de vivienda van hacia abajo, cuando te falta la última capa social, que es un poco la situación en que está Chile. Por eso a veces se comparan los subsidios con los de Chile, pero pasa que Chile ya tiene 30 años de estos programas y ellos ya están atendiendo a la capa social más baja, que es una capa social que casi no puede poner cuota inicial. Entonces ese es un tratamiento ya distinto. Nosotros todavía tenemos una masa social que podría pagar un 10% de cuota inicial para lo que es sitio propio. Pero ahí la idea original del Banco de Materiales era buena, porque la gente... del Fondo de Vivienda. Bueno, el Fondo de Vivienda, pero me refiero al Banco de Materiales. El Banco de Materiales en el sentido de que hay la autoconstrucción en el Perú, ¿no es cierto? Y el Banco de Materiales iba a facilitar eso, pero después el Banco de Materiales, no sé qué pasó con el Banco de Materiales, se pervirtió, degeneró, no funcionó, al final hubo que condonó todas las deudas. Terrible. Pero, digamos, esa es la forma natural, digamos, porque eso de regalarle a alguien una casa tampoco es Hay dos cosas. En primer lugar, claro, el Banco de Materiales no tiene futuro porque cuando hay una ventanilla del Estado que termina prestándole plata a la gente no le paga. Por ahí no debiéramos caminar. Y el tema de la autoconstrucción, Jaime, no hay país del mundo que haya solucionado su déficit habitacional con autoconstrucción. Es verdad, la autoconstrucción es una alternativa cuando el Estado no da otra y uno tiene que los fines de semana construir su casa. ¿Así ha sido en el Perú? Pero que el hecho que haya sido así nos demuestra que estamos tan atrasados en materia de déficit habitacional. Los países como, no me voy a ir a otros continentes, como Chile y Colombia, que en nuestro continente son los más avanzados, han solucionado el problema de su déficit habitacional con construcción masiva de viviendas. Los números son tan grandes que tú necesitas 1.000, 2.000, 3.000, producir viviendas de manera masiva. Y la autoconstrucción no es el camino necesario. No estoy diciendo que lo persigamos. Ojo que en Chile, por ejemplo, está prohibido la autoconstrucción, por razones de seguridad y de economía de materiales. Porque realmente cuando hay terremotos, las primeras casas que se caen son las que financia el Banco de Materiales por autoconstrucción, ¿no? Bueno, y esta discusión que hay ahora entre Allison, que sale a pedirle al Congreso que no le haga caso al ministro de Economía y que revoque el artículo correspondiente en la ley, en el proyecto de ley de presupuesto, que establece que techo propio solo financiará el 30% y él quiere que financiarlo todo.
bueno, es increíble que, bueno, es una discusión legítima, ¿no es cierto? Pero debería darse pues dentro del Consejo de Ministros o dentro del gobierno. No puede salir un ministro digamos, a soliviantar de esa forma al Congreso contra el ministro de Economía. Es una cosa increíble. Pero ¿cuál es su posición respecto de ese asunto del 30%? Yo he conversado con la gente del Ministerio de Economía y ellos me dieron sus observaciones y su preocupación en la poca transparencia que tiene actualmente el programa. Han ocurrido casos, ya han ocurrido, esto no es una denuncia falsa, están probadas, que se le ha asignado bonos para construir viviendas que nunca se construyeron. O sea, viviendas fantasmas. Presentaron certificado de conformidad de obra o fraguados o de municipios que alegremente las hicieron sin verificar. Por otro lado, estamos diseñando un sistema por el cual este año, por ejemplo, se van a asignar 420 millones de soles a entidades técnicas que se llaman, que son pequeñas empresas, a dedo. Un funcionario público va a decir, a ti te doy, a ti no, a ti sí. Eso es para techo propio. Para techo propio. Entonces, claro, es la forma menos transparente de manejar fondos públicos. Claro, claro. ¿No? Ahí ya no hablemos de faenones, pero se va a armar unas, pero si es que no ha habido ya caso de corrupción, lo va a haber. Claro. Como política pública, eso no es sano. Claro. De ningún lado. Entonces el MES me dice, mira, nosotros no vamos a asignar más plata a esa vaina porque así como está... por eso es que han parado el asunto. Claro. Y además el Fondo Mi Vivienda que administra esto, han sacado a todos los cuadros técnicos que habían ahí y están todos militantes del Partido Aprista. Seguramente gente muy honesta, yo no lo sé, pero ya hay cuadros políticos metidos ahí, cosa que no ocurrió en el gobierno anterior. En el gobierno anterior yo fui ministro de Vivienda, yo no metí a nadie del Partido Perú Posible al Fondo de Vivienda porque era el centro, era el corazón de los programas de vivienda, y si eso se manejaba con criterio político partidario, se iba al diablo todo. Claro. ¿No? Entonces, ellos me dicen, ya no hay ni siquiera con quién hablar en el Fondo de Vivienda. Entonces, el ministro de Economía propone que todo se vaya a lo que es vivienda nueva, bajo el esquema de un bono que financia más o menos 30, 40%, y donde interviene la banca privada financiando la diferencia, que va entre 30% o 40% más 10% de cuota inicial de las familias y la diferencia entre la banca privada. ¿Por qué? Porque al intervenir la banca privada, la ventanilla al que tiene que ir el constructor ya no es el Fondo de Vivienda, es al banco. Claro. El banco le evalúa su proyecto y le dice, bueno, sí, yo te lo apruebo, yo te voy a dar la plata, le asignan los bonos y el banco controla que la obra se ejecute, claro, que es el otro problema, es un control privado de estas obras. Entonces, en efecto, el esquema de vivienda nueva da mucha tranquilidad de que eso se va a hacer. Es como un poco el esquema de Mi Vivienda. Y permite multiplicar los fondos, ¿no? Porque si eso serviría para 3 viviendas, ya no solo para uno. Así es. Si se financia solo el 30% o el 40%.